Claramente hay muchísimos momentos de nuestro Jikook cantando juntos, sonriéndose, buscándose entre la gente y conectando de una manera que resulta imposible no notar para quienes seguimos cada detalle de ellos. La química entre Jimin y Jungkook sobre el escenario siempre ha sido algo muy especial, porque incluso cuando están rodeados de cámaras, bailarines, integrantes y miles de personas, terminan encontrándose con la mirada como si automáticamente supieran dónde está el otro. Y sinceramente, viendo tantos videos y presentaciones, uno llega a pensar que deberían sentarlos juntos más seguido, porque la conexión entre ambos se siente completamente natural y espontánea. No debe ser nada fácil para Jungkook tener que doblar el cuello cada vez que Jimin habla solamente para poder mirarlo, y aún así lo hace constantemente. Existen muchísimos videos donde se puede ver a Jungkook girando completamente la cabeza o inclinándose solo para observar las reacciones de Jimin, escuchar lo que dice o simplemente asegurarse de verlo mientras habla. Y no es solamente Jungkook quien busca a Jimin. También vemos a Jimin mirando constantemente hacia donde está Jungkook, acercándose mientras bailan, sonriendo cuando cruzan miradas o reaccionando inmediatamente a cualquier gesto suyo. El segundo concierto de nuestro Jikook definitivamente dejó muchísimos momentos para analizar, y aunque esta vez no lograron sentarse juntos, porque aparentemente respetaron los asientos asignados, eso no evitó que regalaran varias interacciones que hicieron hablar a todo el fandom. Porque sinceramente, después de todo lo que pasó durante la prueba de sonido, era imposible que las redes sociales no comenzaran nuevamente con teorías y rumores. Desde que ambos aparecieron en el escenario para la prueba de sonido, muchos fans notaron que Jungkook y Jimin parecían buscarse constantemente con la mirada. Aunque estaban rodeados de personas, seguían atentos el uno al otro, y eso fue algo que llamó bastante la atención. Sin embargo, el momento que realmente encendió al fandom ocurrió cuando Jungkook se acercó directamente a Jimin y tomó el collar que él llevaba en el pecho. Y es que no se trataba de un accesorio cualquiera. Hace tiempo ya habíamos visto a Jimin usando un collar dorado de una marca que ambos parecen amar. Los fans rápidamente recordaron que Jungkook también tenía exactamente el mismo diseño, pero en color plateado. Desde ese momento comenzaron los rumores sobre posibles accesorios de pareja, especialmente porque no sería la primera vez que ambos usan prendas o accesorios similares. Pero esta vez hubo un detalle que hizo que las teorías crecieran todavía más. Jungkook apareció sin collar, algo bastante extraño considerando que normalmente siempre lleva alguno. Mientras tanto, Jimin llevaba 2 collares durante el concierto. Fue ahí cuando muchos comenzaron a preguntarse si el collar plateado que tenía Jimin en realidad pertenecía a Jungkook. Después llegó la interacción que terminó de aumentar todos los rumores. Mientras estaban sobre el escenario, Jungkook se acercó sonriendo y tomó el collar de Jimin de una manera muy natural, casi como si estuviera reclamándolo. El gesto fue pequeño, pero la forma en que ocurrió hizo que muchos interpretaran la escena como una especie de «eso es mío». La reacción de Jimin también llamó muchísimo la atención. En lugar de apartarse, puso la mano sobre el pecho de Jungkook de manera completamente natural y relajada. .
demostrando la enorme confianza que existe entre ambos. Luego, de forma juguetona, intentó bajarle la ropa a Jungkook mientras los dos se reían. Ese momento duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los clips comenzaran a viralizarse rápidamente en todas las plataformas. Muchos fans comentaron que lo más llamativo no fue solamente el contacto físico, sino la naturalidad con la que actuaron. No parecía algo forzado ni preparado para las cámaras. Todo se veía espontáneo y cómodo, como dos personas acostumbradas a tener ese nivel de cercanía. Y justamente eso es lo que hace que los rumores alrededor de Jikook nunca desaparezcan. Jungkook y Jimin llevan años demostrando una conexión muy especial frente a los fans. Miradas, bromas internas, abrazos, accesorios parecidos y pequeños gestos son cosas que constantemente terminan alimentando teorías dentro del fandom. Obviamente, nadie sabe realmente qué tipo de relación tienen fuera de cámaras y todo queda en interpretaciones de los fans, pero es imposible negar que ambos generan muchísima conversación cada vez que interactúan, porque aunque no hagan nada demasiado evidente, siempre terminan dejando momentos que el fandom analiza durante días. Y este segundo concierto no fue la excepción. Un simple collar, una sonrisa y unos segundos de interacción fueron suficientes para que nuevamente comenzaran los rumores de citas alrededor de nuestro Jikook y para que las redes sociales quedaran completamente revolucionadas hablando de ellos. Quiero hablar de un punto que realmente me genera bastante confusión, porque siento que todavía hay muchas personas que no entienden la dinámica del canal o simplemente entran con ganas de molestar y buscar pelea por cualquier cosa. Y honestamente ya quería aclararlo bien, porque estos últimos días, especialmente con los videos de los conciertos, he visto demasiados comentarios cuestionando el contenido que hago, diciendo cosas fuera de lugar y sacando conclusiones que literalmente no tienen sentido si realmente conocieran el canal desde hace tiempo. El canal se llama Jikook Express. Creo que desde el nombre queda bastante claro cuál es el enfoque principal del contenido que hago aquí. Este canal está dedicado al Jikook, a hablar de Jimin y Jungkook, de sus interacciones, sus momentos juntos, sus dinámicas y todo lo que muchos disfrutamos analizar y comentar como fans. Entonces, sinceramente no entiendo por qué algunas personas entran esperando que haga un análisis completamente equilibrado de los 7 miembros, cuando desde el principio el contenido siempre ha tenido una temática específica. Si yo veo un video de 10 minutos y quiero hablar 9 minutos sobre Jikook, lo voy a hacer, porque literalmente ese es el tema principal del canal y nunca he intentado ocultarlo. Y algo que me sorprende muchísimo es que hay personas que entran a ver un video mío sabiendo perfectamente cómo es el contenido, y aún así terminan molestándose porque hablo principalmente de ellos dos. O sea, si tú entras a un canal llamado Jikook Express, claramente sabes que vas a encontrar contenido centrado en Jikook. No es como si estuviera engañando a alguien o prometiendo otra cosa. Desde el nombre, las miniaturas, los títulos y el tipo de videos que hago, todo deja clarísimo cuál es el enfoque del canal. Entonces de verdad me cuesta entender por qué algunos reaccionan como si fuera algo inesperado. Especialmente estos días, cuando hablo de conciertos o presentaciones grupales, he visto muchísimos comentarios diciendo cosas como ¿por qué solo hablas de ellos si el concierto es de los 7? O deja de enfocarte únicamente en Jikook. Y a ver, si realmente lo preguntaran desde la curiosidad o desde una duda genuina, honestamente no tendría ningún problema en responder tranquilamente. Porque entiendo que quizás haya personas nuevas que recién llegan al canal y todavía no entienden bien el contenido.
pero lamentablemente la mayoría de esos comentarios no vienen desde el respeto ni desde una simple pregunta. Vienen cargados de insultos, burlas y palabras completamente fuera de lugar. He leído comentarios donde literalmente me llaman anti, donde dicen cosas ofensivas hacia mí, solo porque decido enfocarme más en Jikook dentro de mis propios videos. Y sinceramente, eso ya me parece exagerado. Hablar más de 2 integrantes dentro de un canal temático no significa odiar al resto del grupo. Creo que algunas personas confunden muchísimo las cosas y llevan todo al extremo. Que mi prioridad sea hablar de Jimin y Jungkook no significa que tenga algo en contra de BTS o de los demás miembros. Son cosas completamente diferentes. Además, quiero dejar algo muy claro porque parece que algunos no lo entienden. Este es mi espacio, mi canal, y el contenido que hago está basado en lo que yo disfruto comentar. Yo nunca he obligado a nadie a ver mis videos. Cada persona es libre de decidir qué contenido consume y qué no. Así como existen canales dedicados únicamente a analizar coreografías, otros dedicados a vocales, otros centrados en teorías o incluso canales enfocados en un solo integrante. Este canal está enfocado principalmente en Jikook. Y eso no debería ser motivo de ataques ni de discusiones absurdas. También siento que muchas veces las personas exageran demasiado cuando uno muestra momentos específicos de Jikook dentro de un concierto grupal, porque claramente el concierto es de BTS completo. Eso nadie lo está negando. Pero dentro de un concierto grupal pasan miles de cosas al mismo tiempo, y yo simplemente decido enfocarme en las interacciones o momentos que más me llaman la atención, que en este caso suelen ser los de Jimin y Jungkook. No significa que ignore completamente al resto ni que quiera minimizar a los demás integrantes. Simplemente estoy hablando del tema principal del canal, nada más. Y sinceramente creo que algunas personas entran predispuestas a criticar antes siquiera de escuchar lo que uno está diciendo. Porque muchas veces ni siquiera analizan el contenido completo. Solamente ven que menciono mucho a Jikook y automáticamente empiezan a insultar o asumir cosas negativas. Hay comentarios donde literalmente se nota que ni entendieron el punto del video y aún así deciden atacar. Y honestamente no pienso gastar energía discutiendo con personas que claramente no quieren entender o razonar de manera tranquila.